Muy buenos días, querida congregación. Nos encontramos en la meditación número 40, hoy día 26 de enero del año 2023. Quiero saludar a toda la congregación que se encuentra acá en la ciudad de Pamplona, en España, País Vasco, Noruega, Francia. Y por supuesto también dar la bienvenida a todas aquellas personas que estén viendo por primera vez esta meditación. El Señor les dé la fuerza y el ánimo para poder escucharla y recibir la bendición de escuchar este mensaje de parte del Señor. El tema de hoy nos habla de las inevitables consecuencias que causan las decisiones obstinadas. La palabra la vamos a leer en 1 Samuel, el capítulo 8, es del versículo 14 al 18, pero voy a leer solamente dos versículos en honor al tiempo, el versículo 17 y el 18. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Amén. Muchas gracias le doy a mi Señor porque me da vida, me da salud y me permite poder llegar y entregar este mensaje a todos vosotros. Con la ayuda del Señor espero que sea de utilidad. Volviendo al tema, vamos a ver que en esta meditación la vez pasada estuvimos hablando sobre el proceso de comunicación propiamente tal, pero hoy vamos a hablar del contenido del mensaje de parte de Dios, de que Dios habla constantemente a su pueblo y de aquellas obstinación o decisiones obstinadas. Cuando hablamos de obstinación podríamos decir que estamos hablando frente a mantenerse en una idea o un pensamiento concreto, aunque generalmente este pensamiento está errado, pero nos mantenemos tercamente en ello y por sobre cualquier otra alternativa posible. Esto podría ser como decir que obstinación vendría a ser como una actitud del ser humano. Entonces cabría la pregunta de decir, ¿habrán actitudes frente a los mensajes que Dios nos entrega? Por supuesto que sí. Hay actitudes que son, o pensamientos que son obstinados frente al mensaje de Dios y otros que son de aceptación, es decir, que muestran la sabiduría de aceptar lo que Dios nos entrega. Vamos a ver un ejemplo claro en esto, que es el de Caín. Caín había recibido un mensaje de parte de Dios, que era el pecado está a la puerta. En otras palabras, es decir, si tú tomas la decisión de hacer tal cosa, tendrá consecuencia lo que hagas y será un pecado. Sin embargo, él no tomó a bien ese mensaje, simplemente no lo valoró y lamentablemente cometió el gran pecado de transformarse en un homicida. Cuando hablamos de decisión, hablamos de una determinación. Y cuando decimos que es una decisión obstinada, estamos diciendo que estamos tomando la determinación de simplemente forjarnos una idea de un pensamiento, de una cosa, de lo que sea, pero nos quedamos y nos mantenemos firmes en ese pensamiento por sobre cualquier otro pensamiento, por muy errados que estemos. Como hijas e hijos de Dios, muchos podemos ser obstinados, pero ya tomar una decisión obstinada es mucho más serio y peligroso y riesgoso para nuestra vida espiritual, porque eso podría significar, lamentablemente, que a lo mejor podríamos alejarnos mucho de Dios y perdernos espiritualmente. Por eso es importante entender este mensaje, lo que Dios nos quiere decir. Mirando al pueblo de Israel, vamos a ver que él escuchó este mensaje y lo escuchó completo, no una parte, lo escuchó completo. Porque Samuel entregó completo el mensaje al pueblo de Israel. Es decir, ellos tuvieron toda la información de lo que iba a ocurrir. Entendieron muy bien lo que iba a pasar. Y a pesar de que lo entendieron muy bien, ellos tomaron una decisión contraria a la que Dios le hubiese gustado que ellos tomaran. Por eso que ellos toman y reciben una triste consecuencia que lo menciona el versículo 18, que dice Dios que aunque ellos le pidan, porque van a pedir en un momento, le van a rogar a Dios, pero Dios no va a responder. Alguien dirá, ¿existe el libre albedrío? Sí, es verdad, existe el libre albedrío. Dios nos da la libertad de poder elegir. Pero ¿cuál es el problema de poder elegir? Que cuando nosotros elegimos, es decir, tomamos una decisión, tiene que estar basada en la información completa, en ese conocimiento, que podamos aplicarlo con sabiduría para poder hacer realmente la voluntad de Dios. Nosotros como hijas e hijos de Dios siempre estamos recibiendo mensajes de parte de Dios. Pero lamentablemente a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo que hizo Israel, que tomó una decisión equivocada, una decisión obstinada.
Siempre Dios nos habla en todo momento. Dice, de distintas maneras habla Dios. Así lo dice la palabra de Él. Se preocupa por nosotros, de hablarnos, se toma su tiempo de hablar con cada uno de nosotros. Decíamos la semana pasada, en forma individual o en forma colectiva. Pero no siempre tenemos la buena disposición para poder realmente aceptar y estar, realmente recibir de todo corazón ese mensaje de parte de Él y hacerlo. Sino que muchas veces estamos con esa actitud obcecada o obstinada, donde no queremos, somos tercos y no queremos, y estamos empecinados en hacer lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Y lamentablemente recibimos las tristes consecuencias. Cuando ya estamos sufriendo las consecuencias, nos quejamos y nos quejamos delante de Dios, Dios no nos responde, porque lamentablemente Él nos dijo lo que nos iba a ocurrir, pero no lo entendimos. Por eso es importante que nosotros podamos entender que es importante que nosotros podamos tener esa sabiduría, esa conexión con Dios, para que realmente no nos equivoquemos, como pasaron ejemplos bíblicos que aparecen acá, de por ejemplo Jonás, que tenía una misión que cumplir y él fue obstinado, la cumplió igual finalmente, sí, pero tuvo que pasar muchas cosas cuando él realmente pudo habérselas evitado esas consecuencias. Miremos el ejemplo de Caín que habíamos visto recién, también la mujer de Lot. Eso es un claro ejemplo de una persona que tiene una decisión obstinada, porque esa mujer, a su esposo, Lot, le había ido el mensajero, le había dicho que no mirar tras ti, dice, no mirar tras ti, no parar en ningún lugar, porque él le hablaba de que iba a venir la muerte, podría morir. Pero ¿qué hizo? No detenerse, le decía. Pero sin embargo ella se detuvo en algún momento para mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal, porque simplemente aquel mensaje ella no lo había valorado lo suficiente y no quiso hacer caso, simplemente fue y tomó una decisión obstinada. La sabiduría está en aplicar ese conocimiento que nosotros recibimos, esa información de la mejor manera para poder agradar a Dios, como lo hizo aquel hombre en ese mensaje que aparece también en los evangelios, en el Nuevo Testamento, donde dice que el hombre construye su casa en la roca, porque ella tenía la información de lo que iba a ocurrir, se la construía en la arena, por lo tanto usó de sabiduría. Lo mismo pasa nosotros en este tiempo. Dios nos habla de distintas maneras, pero nosotros tenemos que actuar con sabiduría, tenemos que tener esta información que Dios nos entrega, que muchas veces la entrega antes de que las cosas vayan a ocurrir, y nosotros recibamos esa información y podamos ahora tomarla con sabiduría y tomar la mejor decisión, porque eso puede significar un antes y un después, puede significar muchas cosas distintas en nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos entender que tenemos que evitar pensamientos como decir, no voy más a la iglesia, no, en mi casa mando yo y no quiero que los hermanos opinen, cosas así, porque muchas veces es una opinión o una decisión obstinada porque simplemente no queremos recibir el mensaje que Dios a través a veces de nuestros hermanos y hermanas nos está enviando. Y estamos siendo ciegos y sordos y no queremos realmente ver la realidad. Y cuando ya sufrimos las consecuencias, nos quejamos, pero ya no hay nada más que hacer porque el daño ya está hecho. Qué importante es que podamos entender que estas cosas no dañan a la congregación, nos dañan solamente a nosotros mismos. Por lo tanto, entendamos que así como le pasó a Israel, que lamentablemente, recibió el mensaje a tiempo y lo recibió completo, pero sin embargo ese pueblo de Israel simplemente tomó la decisión en forma obstinada, no quiso hacer caso y sufrió lamentablemente todas las tristes consecuencias que aparecen registradas en la palabra de Dios. Que no nos pase lo que les ocurrió a ellos. Estamos a tiempo para tomar buenas decisiones. La pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra decisión? ¿Va a ser una decisión obstinada o va a ser una decisión sabia? Bueno, espero que el Señor nos ayude a tomar la mejor decisión. Les espero la próxima semana con la ayuda del Señor y el Señor les ayude en esta semana. Amén.